¿Andrea qué? No, no es cierto. Está diciendo mi nombre. ¿Cómo se apellida la doctora? ¿Eh? Yo le voy a poner 2 por andar queriendo. ¿San qué? Chambró. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar de lo que son los abscesos hepáticos, que son patologías que todo médico de atención primaria tiene que conocer, porque desgraciadamente somos un país en vías de desarrollo donde vamos a tener tanto abscesos hepáticos amibianos como abscesos piógenos, ¿no? Hay abscesos por algún otro microorganismo, pero es quizá lo más frecuente que nosotros como médicos de atención primaria nos vamos a encontrar en el camino. ¿Qué tenemos que conocer de esto? Gracias a Dios, los abscesos hepáticos amibianos en México han ido disminuyendo de manera muy significativa, pero los que tuvimos la oportunidad de tener pacientes con abscesos hepáticos amibianos, pues veíamos que eran pacientes que realmente se comportaban con características muy significativas de tóxico-infectados y que tenían una mortalidad significativa antes del advenimiento de lo que era el metronidazol. Aún se manejaban unas combinaciones donde era metronidazol y emetina, que era lo que más frecuentemente utilizábamos nosotros para manejar los abscesos hepáticos amibianos, tratando de atacar tanto las formas intestinales como extraintestinales de las amibas, y la emetina tenía efectos secundarios significativos. Entonces, hoy por hoy quizás el absceso hepático amibiano está limitado a algunas zonas geográficas del país, predominantemente en lo que es la zona del Bajío, que es donde pues todavía alcanza a abarcar la zona de donde es un servidor, ¿no? Entonces la siguiente, por favor. Vamos a ver pues que es la acumulación de secreción purulenta en el hígado ocasionada por ameba y ocasionada por unas bacterias de tipo piógeno, predominantemente el E. coli. ¿De acuerdo? El E. coli enterotoxigénico quizás sea el germen habitual que puede ser responsable hasta del 70% de los abscesos de tipo piógeno. Ahí una vez fui al hospital y había un paciente que tenía igual un absceso hepático, pero ya se lo habían quitado. ¿Y ese puede tener residuos? Sí, depende cuál sea, sí. Porque ya le habían quitado. ¿Pero por qué fue amibiano o fue piógeno? Yo creo que fue piógeno. Sí. Ahorita va a ver las diferencias que hay entre lo que es la etiología del amebiano y el piógeno, ¿no? La siguiente, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es el amebiano. Y vean, las manifestaciones extraintestinales de la amebiasis más frecuente es el absceso hepático, ¿sí? Acuérdense que dentro de lo que es la amiba tenemos la forma intraintestinal y extraintestinal. Podemos tener un síndrome disenteriforme por una amibiasis a nivel predominantemente colónico. ¿A qué me refiero con síndrome disenteriforme? Evacuaciones diarreicas escasas, con pujo, tenesmo y sangre. A eso es lo que entendemos por síndrome disenteriforme. ¿Necesito tener amebiasis intestinal para tener absceso hepático amebiano? Sí. ¿Sí? Tengo que tener alguna vía de entrada de lo que es la ameba para que después esta pueda salir a la circulación enterohepática y llegar al hígado. Entonces, habitualmente el paciente, para que tenga absceso hepático amebiano, debe de tener infección intestinal. Y esto, cuando veamos el diagnóstico, nos va a dar una pauta de por qué el 90% de los pacientes que desarrollan absceso hepático amebiano tienen la seroameba positiva. 9 de cada 10 pacientes portadores de absceso hepático amebiano van a tener seroameba positiva, y esto es uno de los estudios que todo médico de atención primaria debe de solicitar cuando sospeche que el paciente es portador de un absceso hepático amebiano. Vean, es más frecuente en países tropicales y en áreas endémicas. El área endémica de nuestro país normalmente son zonas de bajo
de esa gente que tiene poco valor adquisitivo, poco valor o situación económica precaria, y zonas del Bajío y las zonas lacustres o alrededor de lo que son el lago de Chapala, el lago de Pátzcuaro y ese tipo de regiones donde suele comerse alimento que tiene contaminación. La relación hombre-mujer, vean, por mucho 10 varones por una mujer. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor los hombres salen más a trabajar y comen más en la calle que lo hacen las mujeres. La edad promedio es una afección de gente joven, entre 10 y 50 años, obviamente gente en edad laboral, que es la que sale a trabajar, y normalmente son los que tienen un mayor factor de riesgo para adquirir la amebiasis. Principal localización, el lóbulo derecho. Doctora, ¿me podría explicar por qué el lóbulo derecho es más frecuente que el lóbulo izquierdo? Porque es de mayor tamaño. Pero no. Porque ahí es donde llega la porta, ¿sí? El sitio principal de donde llega el sistema porta es en el lóbulo derecho. Por eso casi siempre, absceso único del lóbulo derecho, lo primero que tenemos que pensar es que se trate de un absceso hepático amebiano. Es una diferencia muy significativa que ahorita la vamos a ver ahí. Los abscesos piógenos suelen ser múltiples, los abscesos amebianos suelen ser únicos. ¿De acuerdo? La siguiente. Vean, en México, a pesar de que ha disminuido la amibiasis, continúa manteniéndose entre las primeras causas de mortalidad. Entre el 2013 ocupó el 5º lugar y en el 2018 ocupó el 6º lugar en las patologías, ¿no? Relacionados con las amibas. En el año del 2018, el 53.03% de los casos de amibiasis intestinal correspondió a mujeres y 43 a hombres. Cambió el contexto de lo que habitualmente a nivel mundial se tiene como dato de que es más frecuente en el varón. Yo creo que sigue siendo, a pesar de que ya hay cambios en los hábitos sociales, todavía por mucho van a haber más casos de abscesos hepáticos en el hombre que en la mujer, a pesar de que las estadísticas mexicanas nos digan que se encontró más en mujeres. Yo puedo decir que habré visto unos 10, 12 abscesos hepáticos amibianos y creo que habré visto una mujer nada más con absceso hepático amibiano. Entonces, aunque la literatura nos diga que esto ya va con tendencia a cambiar, yo creo que la mentalidad que tenemos que tener es que sigue siendo mucho más frecuente en el varón que en la mujer. Ven, posee una alta mortalidad en pacientes lactantes y en menores de 5 años y es más frecuente en hombres mayores de 45 años. Ojo, para que un niño tenga ameba, es que la mamá es una cochina. Es la verdad. Porque está cañón. ¿Sí? O sea, yo nunca he visto, a ver, les puedo decir algo porque pues mi esposa es pediatra, pero yo no veo niños, pero ella me lo comentaba mucho, a ver, que decía, no es posible cuando estábamos trabajando en el pueblo, decía, es que ¿por qué hay tanta amebiasis aquí en los niños? Y bueno, pues porque las mamás son descuidadas o a lo mejor la muchacha que le ayuda es la que se encarga a veces de darle de comer y cosas así, ¿no? Entonces yo creo que se tiene que, pero en pediatría lo van a ver, cuando lleven pediatría van a ver que a pesar, somos un país que tiene incidencia todavía alta de amebiasis de niños cuando no debería de existir. La siguiente. ¿Qué pasa desde el punto de vista epidemiológico? Vean, 10% de la población mundial puede estar infectada por entamoeba talítica, 90% de ellos son asintomáticos y solamente 5% presenta cuadro disenteriforme. O sea, tenemos más amiba de la que realmente tenemos clasificada en los datos epidemiológicos. Y vean, el absceso hepático amibiano solamente representa el 1% de lo que es las formas extraintestinales de amibiasis. No es tan frecuente, pero siempre tenemos que tomarlo en cuenta todavía en los países en vías de desarrollo. La siguiente. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Países en vías de desarrollo, la pobreza, déficit de condiciones sociosanitarias, viajes a áreas endémicas, hacinamiento y homosexualidad. Y en esto de homosexualidad yo les voy a decir, a mí me tocó en la residencia ver 2 casos de
pacientes que eran homosexuales que tuvieron amebiasis peniana. De verdad es dantesco ver un cuadro de eso, ¿eh? Se los tumba. Es increíble lo brava que es la amiba, cómo les destruye. Urología le tuvo que hacer como un tipo de prótesis donde les dejaron una sonda porque prácticamente se llevó uretra, se llevó todo. O sea, son cuadros que cuando los vean, si ustedes se meten y ven imágenes de amebiasis peniana, van a ver lo cañón que es. Peniana. Amebiasis del pene. O sea, obviamente en activos, homosexuales activos. ¿La quién? La doctora En derma. Ajá, en derma lo ¿Tuvo algún caso de...? No, pero lo vimos como diagnóstico diferencial y que bueno, los pacientes que pongan en estudios, que la nueva sale pues en la noche y o cuando está defecando pues se queda en la zona renal y hace Sí. procesos y pues ahí se va carcomiendo. No, se los tumbó, ¿eh? Yo jamás he vuelto a ver un caso en mi vida ya, en mi práctica clínica, ni en el hospital en mi pueblo, será porque casi no hay en mi pueblo de esos, ¿no? Dicen que Michoacán los produce y Jalisco los consume, ¿no? No sé, mis respetos para ellos. Pero sí, de verdad, es una patología que, hijo, o sea, está bien conocerla, pero de verdad, como clínicos es muy poco lo que podemos hacer por ellos, porque les va mal, es muy agresiva. Y vean, entonces son factores de riesgo para desarrollar también amebiasis y desarrollar absceso hepático amebiano. La siguiente, estos son los factores de riesgo. Dicen que llega un momento en que una noche de copas, una noche loca, pierdes la brújula ya cuando andas hasta atrás y ya no sabes qué, ¿no? Vulgarmente decimos en mi pueblo, llegas a tu casa, te duermes boca abajo, encuerado y con la puerta abierta. Y bueno, obviamente esto es bien importante. Alimentación deficiente de salubridad, ¿no? La verdad que esto, la mugre le da el sazón a la comida. Nunca sabe igual este tipo de cosas hechas en casa que hechas en la calle. Algo tiene el polvito que le da un sazón mejor. Obviamente el uso de esteroides, el alcoholismo y lo que conlleva eso, ¿no? ¿Dónde es más frecuente? En los varones entre 20 y 40 años. El alcoholismo predispone a las prácticas homosexuales, la inmunosupresión y viajes a zonas endémicas, ¿sí? No sé si alguno de ustedes ha ido a las pirámides, a Teotihuacán, ¿sí? O sea, ir a Teotihuacán y no irte a comer una, ¿cómo se llaman esos de cordero que están envueltos en hojas? Michotes, es no haber ido. Bartolucci, WhatsApp. ¿Qué onda, Bartolucci? Bien. ¿Qué cuentas de New? Bien. No te preocupes, yo aquí estoy derramando ciencia. Tú allá estás estrenando el hilo dental. ¿Fuiste a Dallas? No, te hablaba porque quería ver si me dabas el teléfono de Anita, porque unas alumnas querían información de si valía la pena o no entrar al grupo piloto. Y yo me acordaba que Anita había estado en el grupo piloto de Ángeles y se habían salido y digo, bueno, por algún motivo se salieron, ¿no? Sí, ya, de hecho lo tenía ahí en mi teléfono, nomás que le había puesto el nombre de la tía y por eso no, pero ya lo conseguí, por eso te molesté. No, o sea que tú no lo recomiendas. Porque les faltan mucho los profesores, ¿no?
Sí, pues por eso les ponen 10 a todos en todas las materias. No, pero ¿de qué te sirve tener puro 10 si no sabes nada? Bueno, pues qué bueno que me dice eso para si me vuelven a preguntar yo ya les comento. Bueno, órale pues Bartolucci, pórtate bien, no tomes mucho. Órale, nos vemos. Me quedo en Alemania, en el 89. Ni modo, para que se ponga bueno. No, está bien, a ver de qué están hechos. Bueno, seguimos pues. En la siguiente, por favor. ¿Están en tiempos extras o ya van directos a penaltis? No, penaltis, no. ¿Eh? Creo que penaltis. O sea, ya no hay tiempos extras, van a penaltis. Creo que sí. Sí, no, pues bueno. ¿Para qué se deja meter gol al final? Bueno, esto es cuál es dentro de la vía de la patogénesis. ¿Cómo se adquiere la amiba? La amiba se adquiere fecal oral o anal oral. En la actualidad, con los nuevos cambios y las diversidades que hay ahora, también se puede adquirir por la vía anal oral o por la vía fecal oral. Y entonces ingresa la amiba, entra a la circulación, entra al intestino y luego pasa a la circulación enterohepática y de ahí llega por el sistema de la circulación portal, se aloja en el hígado y esto empieza a causar una respuesta inflamatoria que va a hacer que haya una destrucción del parénquima hepático y que empiece a formarse una licuefacción. Las amibas empiezan a quedar en la zona periférica, los trofozoitos. Acuérdense que la forma infectante de la amiba es el trofozoito. Más bien lo que da la patología, la infectante es el quiste, pero quien desarrolla la enfermedad es el trofozoito. Y entonces se forma un centro líquido con material purulento que adquiere una consistencia achocolatada, que es lo característico del absceso hepático amibiano. La siguiente, por favor. Esto es lo que estamos viendo. Vean, hay una destrucción de lo que es las células y empieza a verse una consistencia líquida en el centro con un proceso inflamatorio en la periferia. ¿Y por qué es más frecuente en el lóbulo derecho? Porque ahí es donde llega la circulación de la vena porta, la circulación enterohepática, ahí es donde desemboca y es por eso que frecuentemente, y es una característica muy peculiar, si yo veo un absceso único, lo primero que tengo que pensar es que sea amebiano. No quiere decir que no pueda tener abscesos piógenos que sean únicos, pero habitualmente cuando es un solo absceso, piensen primero en ameba. Y si ven varios abscesos, piensen que se trata de un abscesos hepáticos piógenos. La siguiente. Bien, prácticamente esto lo está diciendo por qué ruta sigue la amiba. Vean, sistema venoso portal o por extensión directa, diseminación linfática a partir de la mucosa colónica, pero 8 o 9 de cada 10 es por que pasa a través de la circulación enterohepática. La siguiente. Aquí estamos viendo. Aquí se ve muy bonito cómo llega el sistema porta y en la mayor parte del flujo es hacia el lóbulo derecho, por eso casi siempre el lugar predominante que se adquiere el absceso hepático es en el lóbulo derecho. La siguiente. ¿Qué pasa desde el punto de vista, por qué fases patogénicas va pasando el absceso hepático? Tenemos primero lo que es una característica que tiene un centro necrótico que se va a licuar y que se va a adquirir este color achocolatado porque es tejido muerto, tejido necrótico. La capa media es una capa fibrosa donde está lleno de trofozoitos y la capa externa se puede ver un tejido que tiene aparentemente características normales. El problema es que cuando este absceso está muy cercano al diafragma, por decir, si yo tengo un absceso hepático en el lóbulo izquierdo que mide más de 5 centímetros y que la distancia entre lo que es la zona del absceso y el diafragma es menor de 5 centímetros, esa es una indicación de entrar y drenar ese absceso por el riesgo tan elevado de que pueda entrar a mediastino o que pueda abrirse hacia lo que es la pleura, ¿sí? Acuérdense cuando vimos la semiología, les comenté de una cosa que se llama vómica. Vómica es la emisión
de material en el vómito o en la tos de un aspecto achocolatado. Todo paciente que esté tosiendo y que de pronto arroje un material achocolatado, júrenlo que ese paciente tiene un absceso hepático amebiano que se abrió a bronquios, ¿de acuerdo? Y el problema también es cuando se abre a mediastino. La mediastinitis por ameba, hijo, es un cohete. ¿Por qué? Porque un gran porcentaje de antibióticos no llega a lograr concentraciones inhibitorias cuando es en mediastino por el problema de la circulación. Y cuando agarra pericardio, y también es un cohete porque es muy factible que el paciente nos desarrolle pericarditis amebiana y haga tamponaje cardíaco por el derrame, por el pericardio, no el derrame pericárdico. Entonces, este es el problema que a veces suele pasar con lo que es el absceso hepático amebiano. La siguiente, por favor. ¿Cómo se presenta desde el punto de vista de evolución? Decimos que tiene un absceso hepático de evolución aguda cuando este tiene menos de 10 días de sintomatología. Y decimos que es crónico cuando el paciente tiene más de 2 semanas o hasta 6 meses. Es muy difícil que un paciente con absceso hepático amebiano les dure tanto tiempo si no tiene tratamiento. Normalmente se les muere el paciente, ¿no? Porque tiene una afectación, les produce sepsis, un choque séptico y se clava. Entonces, pero hay pacientes que a pesar de que estamos teniendo un tratamiento adecuado, pueden tener una evolución tórpida larga y es cuando hablamos ya de que tiene un proceso crónico. Vean, los antecedentes de amibiasis intestinal, 1/3 de los casos. Esto porque a veces no logramos detectar la amiba en otro lugar, pero habitualmente es muy difícil que el paciente tenga absceso hepático de primer foco de infección. Casi siempre necesitamos tener amebiasis a nivel intestinal para desarrollar absceso hepático amebiano. La siguiente. ¿Cuál es la presentación clínica? Dolor abdominal, predominantemente en hipocondrio derecho, fiebre en el 90 o el 95% de los casos, ataque al estado general con calofríos, astenia, dinamia, hay pérdida de peso hasta en un 39%, anorexia en un 39%, y a nivel cardiopulmonar puede estar sin ninguna manifestación o haber presencia de derrame pleural, aún sin que el paciente tenga invasión o haya apertura del absceso como reacción inflamatoria local. Mi paciente puede tener un absceso hepático amebiano y tener derrame en la base derecha como una reacción inflamatoria que acompaña al absceso hepático. Obviamente, hepatomegalia en 7 de cada 10 pacientes y se van a presentar ictericia hasta en un 30% de los casos. No todos los pacientes que tienen absceso hepático amebiano les van a hacer ictericia, ¿sí? Entonces, eso es importante. Pero el paciente que tiene absceso de salud, el absceso hepático amebiano es clásico. Lo vemos mal, o sea, lo vemos tóxico, infectado, diaforético, con tendencia a la deshidratación, y si nosotros hacemos puño-percusión en la región hepática es muy dolorosa. O sea, el paciente tiene una respuesta muy exaltada al estímulo, a la puño-percusión de la región hepática. O sea, hay una hepatalgia muy, muy importante en estos pacientes. La siguiente. Desde el punto de vista de laboratorio, ¿qué vamos a hacer el diagnóstico? Normalmente el paciente va a tener una leucocitosis en la citometría hemática con una desviación franca a la izquierda y con leucocitos desde 15 hasta 35,000, o a veces van a tener pacientes que llegan a tener hasta 50,000 leucocitos dependiendo el proceso, pero lo habitual es que encontremos entre 15 y 18,000 leucocitos con predominio de polimorfonucleares y con 11 a 12 bandas predominantemente. O sea, es una desviación franca a la izquierda. Puede haber anemia microcítica hipocrómica asociado a la amebiasis intestinal y que el paciente, por las ulceraciones clásicas que tiene la amiba a nivel colónico, esté perdiendo sangre y tengamos una anemia de leve a moderada de tipo microcítica hipocrómica por la pérdida de hierro. Y obviamente vamos a tener hipertransaminasemia por la destrucción de los hepatocitos. Vamos a tener una hipertransaminasemia, hipoalbuminemia. ¿Por qué? Pues acuérdense que el hígado es el sitio principal de producción de albúmina. La amiba en fresco casi siempre va a ser positiva y por hemaglutinación directa pedimos cero amiba, que la vamos a encontrar hasta en el 90% de los casos positiva. La siguiente.
anticuerpos antiamiba aparecen entre el 7º y el 10º día y está presente entre el 90 y el 100% después de que el paciente inicia la sintomatología. Esta es una herramienta muy útil para el médico de atención primaria que sospeche que el paciente puede tener absceso hepático amebiano. Pedimos 0 ameba y 9 o los 10 de cada 10 la van a tener positiva. Y obviamente vamos a pedir algunas otras pruebas para ver si hay anticuerpos antiameba, pues el método es por ELISA y vean, sensibilidad del 95% y una especificidad del 100%. También puedo tener algunos otros métodos como electroinmunoforesis o técnica de inmunodifusión, pero lo que nosotros más vamos a utilizar es el ELISA y está al alcance de cualquier laboratorio cuando el médico de atención primaria tiene frente a sí a un paciente que sospeche que es portador de absceso hepático amebiano. La siguiente, obviamente, el primer estudio que hay que pedir es ultrasonido, ¿no? Pedimos una tele de tórax ¿para qué? Para ver que no haya compromiso a nivel pulmonar, que no haya presencia de derrame en la base derecha. Y obviamente la ecografía en buenas manos prácticamente nos va a hacer el 100% de los diagnósticos y obviamente pues si tenemos la posibilidad pues vamos a utilizar una tomografía. ¿Y gammagrafía para qué? Si mi paciente van a ver que una forma de diferenciar entre absceso piógeno y amebiano va a ser la ecografía, porque unos nos van a dar un absceso que se comporta de tipo caliente y el otro de tipo frío. Ahorita lo vamos a ver la siguiente. Vean, la R. No, vámonos. ¿Estos son tipos extras? Sí. Vean, en la RX de tórax vamos a encontrar cierta elevación del hemidiafragma derecho y podemos encontrar algún cierto derrame sugestivo. Si ustedes se fijan, aquí ya empieza a haber borramiento del ángulo costofrénico y el ángulo costodiafragmático ya no lo observamos. ¿Esto qué nos dice? Que ya puede haber aproximadamente unos 150 a 400 mililitros para que haya datos evidentes en la tele de tórax. Y obviamente hay atelectasias que se forman como un proceso reactivo a la inflamación que condiciona lo que es el absceso y en ocasiones también podemos encontrar derrame pleural derecho, lo que nos dice que la evolución va a ser un poquito más tórpida en aquellos que encontremos derrame pleural. La siguiente. Y el ultrasonido, vean, es de bajo costo, de fácil accesibilidad, es diagnóstico y es terapéutico. ¿Por qué? Porque podemos funcionar el absceso guiado por ultrasonido. Acuérdense que la mejor terapia para los abscesos es drenarlos, pero hay indicaciones específicas para drenar un absceso hepático amebiano. Normalmente el absceso hepático amebiano responde muy bien a los antimicrobianos, al uso de metronidazol, entonces por eso tenemos que tener indicaciones muy precisas para invadir al paciente y drenar los abscesos. Vean, sensibilidad del 95 al 100% en colecciones de más de 1.5 centímetros. Colecciones menores de 1.5, la tomografía nos puede ayudar para poderlos identificar. Y cuando vean dificultad, cuando la lesión está apenas en proceso de formación, ¿sí? Pero habitualmente cuando el paciente llega con nosotros, ya tiene más de 72 horas o a veces hasta una semana con el cuadro clínico, entonces el ultrasonido no vamos a tener problemas para identificar la lesión. La siguiente. ¿Cuáles son las características ecográficas? Vean, generalmente son lesiones únicas, tienen una forma oval redondeada, tienen los bordes bien definidos y la lesión es hipoecogénica. Hay líquido en el centro de la lesión y sobre todo son siempre cercanos a la superficie. Aquí estamos viendo un absceso que prácticamente tenemos un absceso aquí que debe de medir entre 5 a 7 centímetros, lo cual muchos dicen que por arriba de 5 centímetros ya debe de ser drenado. Anteriormente, cuando un servidor estaba haciendo la especialidad, el criterio para drenar un absceso hepático era que tuviera 10 centímetros o más, o que estuviera a menos de 5 centímetros de distancia entre la glándula hepática y el diafragma. Si la distancia entre el absceso y el diafragma era de 5 centímetros o menos, era una indicación para llegar y drenar ese absceso por el riesgo de que pudiera atravesar el diafragma y meterse a cavidad torácica. La siguiente. Vean, la TAC es más sensible para las lesiones menores de 1.5 centímetros, permite realizar el diagnóstico diferencial con otras lesiones. Vuelvo a ver, vean,
prácticamente es un solo absceso. Aquí hay otra pequeña formación y aquí vemos alguna otra, pero normalmente las características de un absceso hepático amibiano es que casi siempre es una lesión única. La siguiente, el gamagrama, vean, lesión fría o hipocaptante amibiano, lesión caliente piógeno. Entonces el gamagrama nos va a ayudar a diferenciar entre un absceso hepático amibiano y piógeno, pero habitualmente casi no se recurre a lo que son los gamagramas para hacer diagnósticos de abscesos hepáticos. Pero esta es una de las ventajas que tenemos. Si tenemos al alcance un gamagrama y tenemos duda de si se trate o no, porque puede haber abscesos piógenos que son únicos y que tenemos dudas si es amibiano o es piógeno, pero cuando veamos las características que predisponen a los abscesos piógenos, vamos a ver que clínicamente nos va a ayudar y no es tan difícil diferenciarlos. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las complicaciones del absceso hepático amibiano? Las sobreinfecciones. El paciente puede llegar a desarrollar un choque séptico, ruptura dentro del peritoneo entre un 2 y un 7% y hacer una peritonitis de tipo química y entrar con lo que ya es una sepsis abdominal que cambia completamente la evolución del paciente, pericarditis y taponamiento cardíaco, que se abra hacia lo que es pulmón, que suele pasar hasta en un 10 a un 20%, y la ruptura hacia otros órganos y la diseminación hemática, que es muy rara, no es tan frecuente esto. Entonces, lo que más vamos a ver es aquel absceso que se había a pleura y que el paciente va a empezar con tos y que va a tener esa característica de lo que llamamos vómica, que es esa secreción achocolatada que acompaña la tos. O cuando el paciente empieza a tener manifestaciones de arritmia, empieza a tener taquicardia, empieza a tener hipotensión o que desarrolla la triada de Beck. ¿En qué consiste la triada de Beck? Hipotensión, hipertensión neuronal y virus cardíaco. Así es, triada de Beck, que nos habla de pericarditis y tamponade cardíaco. La siguiente. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Obviamente el diagnóstico principal es absceso piógeno. Puede haber un absceso sufrénico, un piocolecisto, quiste hiatídico infectado y algún tumor a nivel hepático, ¿no? Pero son los diagnósticos diferenciales que debemos de tener presentes en el paciente. Pero obviamente un absceso sufrénico no tiene por qué tener seroamiba positiva, un piocolecisto no tiene por qué tener seroamiba positiva, y el piocolecisto normalmente me va a dar abscesos piógenos, ¿no? Siembras de la bacteria que está infectando la vesícula hasta lo que es el hígado, ¿no? La siguiente. ¿Cuál es el tratamiento? Obviamente, primero es médico, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento de primera elección según la guía de práctica clínica? Metronidazol, 500 miligramos 3 veces al día, entre 7 a 10 días. Muchas guías nos dicen que 5 días. Yo no me la jugaría en un paciente con un absceso hepático amibiano nada más darle 5 días de metronidazol. Lo habitual, antes de hecho, utilizábamos 14 días de metronidazol, 500 miligramos IV cada 8 horas. Hoy las guías de práctica clínica nos dicen de 7 a 10 días. Y obviamente el drenaje, que puede ser percutáneo o puede ser quirúrgico. Alto riesgo de ruptura, mayor de 5 centímetros, absceso del lóbulo izquierdo que esté muy pegado hacia el diafragma, que tenga menos de 5 centímetros de distancia, y fallo de tratamiento médico después de 7 días. Si mi paciente ya lleva 7 días de metronidazol y el paciente no mejora, es una indicación quirúrgica, hay que llegar y hay que drenar ese absceso. Sí, aquí están viendo cómo se va dirigiendo por vía de ultrasonido y se aspira el material purulento, y obviamente pues esto es lo que va a ayudar a que haya una mejoría mucho más pronta. La siguiente. Respuesta, más del 85% de los casos va a tener una respuesta adecuada a lo que es el antibiótico sistémico, y el medicamento es metronidazol, como les decía, 7 a 10 días, 750 miligramos 2 veces al día o 500 miligramos 3 veces al día. ¿De acuerdo? La siguiente. ¿Qué otros medicamentos? Es rarísimo. Yo nunca he tenido un paciente que sea alérgico al metronidazol. ¿De acuerdo? Pero por si hay una garbanza de libra y se encuentra algún paciente alérgico al metronidazol, ¿cuáles son las otras opciones? Cenidazol, tinidazol, cloroquina, paramomicina y diloxanida, que ni lo tenemos en México. Pero el cenidazol y el tinidazol son los dos medicamentos de segunda elección para lo que es
el tratamiento del absceso hepático amibiano. La siguiente. ¿En qué momento decimos que tenemos falla al tratamiento? Que el paciente tenga más de 5 días de antibióticos y que persista con fiebre, que persista con dolor persistente. Aquellos abscesos de más de 5 con ruptura inminente, ya lo habíamos visto. Distancia, bueno, yo me fui un poquito más arriba. Las nuevas guías nos dicen, ni tan nuevas, 2006, que la distancia entre el absceso y el diafragma sea menor a 2.5 centímetros. Habitualmente se dice que de 5 centímetros o menos es cuando yo no me arriesgaría a dejar un absceso tan pegado al diafragma sin drenarlo. Pero bueno, si les preguntan cuáles son las indicaciones, que dudo que se las pregunten porque es cirugía, no es área del... Bueno, a lo mejor en cirugía se los pueden llegar a preguntar cuáles son las indicaciones quirúrgicas de un absceso hepático amibiano. Esas son las siguientes, y no tanto quirúrgicas, sino drenaje quirúrgico. Aquí están viendo cómo el líquido del absceso hepático y se está aspirando. Este se hizo abierto, a cielo abierto, se hizo el paciente, ya hoy no se usa este tipo de drenaje, ya no hay necesidad de abrir al paciente, se hace guiado por ultrasonido o por tomografía, lo hacen los radiólogos intervencionistas, pero anteriormente el cirujano que hacía una pequeña incisión en el cuadrante superior derecho y entraba y aspiraban el contenido. La siguiente, vean, aquí prácticamente están ya casi, esto se llama cánula de Jankawe. Nosotros teníamos unas aves que ya estaban hasta descarapeladas, que a veces le hacía uno así, lesionaba más el tejido que lo que uno estaba aspirando. La siguiente, aquí ya drenaron, vean las cavernas que se quedan en el hígado. Obviamente esto hay que llenarlo de algo si no se vuelve a infectar. ¿Y de qué se les ocurre a ustedes que me llenan? No, usted ya lavó, ya secó, ya aspiró, pero ¿cómo va a llegar? ¿Cómo va a llenar? No va a dejar esas conejeras así. Se agarra el piplón y se mete el piplón ahí sí, y está descrito que se reestructura el tejido, sobre todo como es en personas jóvenes, vuelve otra vez a reestructurarse el tejido, se llena ahí de piplón. La siguiente, ahí está, miren, ya le pusieron el epiplón, ya le metieron el epiplón ahí a las cavernas que quedaron, y eso evita que se haga formación otra vez ahí de material y el paciente cicatriza el hígado y se regenera algo de tejido hepático. Probablemente hay algo de células madre ahí en el epiplón que empiezan a hacer la función de lo que son los hepatocitos, y hasta la fecha todavía, bueno, ahora en la actualidad como ya no se abre, ya normalmente no se hacen las conejeras como se hacían anteriormente, ¿no? En la siguiente, así es como queda el paciente después. Esto se le deja ese tubo de drenaje que se llama de Jackson Pratt, se le pone una bolsita acá, se cierra, se deja al vacío para que esté teniendo una presión negativa y esté absorbiendo la secreción que se genera. Y la siguiente, la medicina tradicional tiene su chiste. ¿Saben cómo drenaban los ancestros los abscesos hepáticos? Con las espinas de maguey. ¿Sí? Yo creo que todos ustedes conocen la planta de maguey y ven que tiene una espina así negra, grandota y hueca en el centro. Metían la de esa y aspiraban. Sí, era lo que vean. Los antiguos mexicanos trataban los abscesos hepáticos mediante drenaje percutáneo con agujas o las espinas del maguey. ¿Sí? Cortaban la espina del maguey y con eso entraban, son unas espinas de este tamaño, llegaban al absceso y lo aspiraban. La siguiente, pronóstico es bueno, casi les va a ir bien a los pacientes a pesar de que llegan al hospital en malas condiciones, les va a ir bien. Tienen una mejoría rápida en 1/3 de los casos, gradual en el 60%, la mortalidad actualmente es muy baja. Anteriormente tenían una mortalidad elevada los abscesos hepáticos amibianos. Hoy por hoy
No debe de morirsenos un paciente de absceso hepático, porque si no responde al tratamiento debe de ir a drenaje quirúrgico y suele irle, el pronóstico es bueno. La siguiente, ¿cuáles son los factores de mal pronóstico? Que sean múltiples abscesos amibianos, que el volumen del absceso sea más de 500 mililitros, que se abra a pleura o que tenga derrame pleural al inicio de que llega al hospital con nosotros, que el paciente desarrolle encefalopatía, es que está haciendo una hepatitis fulminante, bilirrubina mayor de 3.5 miligramos, albúmina menor de 2 gramos, hemoglobina menor de 8 gramos y obviamente que el paciente tenga comorbilidades como diabetes mellitus. Estos son factores de mal pronóstico que nos indican qué pacientes nos pueden evolucionar de manera más tórrida. La siguiente. Bien, ahora vamos a entrar a cómo van. 1-1. Sí, no. Bien, ahora vamos a entrar a lo que es absceso hepático piógeno. ¿Cuál es el antecedente más importante de un paciente que desarrolle absceso hepático piógeno? Cirugía de vías biliares, ¿sí? Aquel paciente que fue sometido a una colecistectomía, aquel paciente que tuvo alguna cirugía o manipulación de la vía biliar, estos son los que predispone de manera más importante al desarrollo de abscesos hepáticos piógenos. La siguiente, por favor. Vean, desde el punto de vista epidemiológico, tiene una incidencia mucho más baja que el absceso hepático amibiano, del 0. hasta el 1.47, y obviamente esto se va a presentar en personas de mayor edad. Si se fijaron, en el absceso hepático amibiano eran personas jóvenes, el absceso piógeno se va a presentar en personas mayores de 50 años. Sí, es igual tanto en hombres como en mujeres. Si nos remontamos a las casuísticas de la patología biliar es más frecuente en mujeres que en hombres. El absceso piógeno más o menos es similar. Casi siempre también tiene un mayor compromiso al lóbulo derecho, pero más de la mitad de los pacientes van a tener abscesos múltiples y la mortalidad es mucho más elevada que la del absceso hepático amibiano. La siguiente. Más frecuente en pacientes, no hay diferencia de raza y sexo, pueden ser únicos, pero la mayor parte de las veces son múltiples. La siguiente. ¿Cuál es la ruta de acceso para la infección? Vena porta, pielifeblitis secundaria, divertículos o apendicitis, vía biliar por colangitis ascendente. ¿Cuál es la triada de Charcot y la pentada de Reynolds de colangitis ascendente? ¿Qué más? Hasta acá oí, ya soplaron por ahí. Eso casi seguro. Ictericia, fiebre. ¿No le está soplando? Sí, triada de Charcot y pentada de Reynolds de colangitis ascendente. Ictericia, fiebre y dolor en cuadrante superior derecho. Esa es la triada de Charcot. Y la pentada de Reynolds, hipotensión y encefalopatía e hipotensión. ¿De acuerdo? Grábense eso porque es importante. Seguro que les van a preguntar algo en relación a eso, ¿no? Bueno, esto cuando hay patología biliar, los pacientes, la verdad, la colangitis ascendente es un cuadro quijo. Pónganse a rezar, porque los pacientes la vía biliar es muy escandalosa. Cuando se infecta la vía biliar, usen antibióticos de amplio espectro y a dosis máximas, porque el paciente se les va a poner mal. La siguiente. También puede ser por vía de la arteria hepática, o esto es lo más frecuente, procedimientos terapéuticos de la vía biliar, manipulación de la vía biliar, CEPRES. A veces, si el endoscopista no es lo suficientemente limpio, aséptico, o que no le da tiempo, muchas veces en los hospitales institucionales el endoscopista llega, hace una CEPRE, saca la manguera, la meten al, ¿cómo se llama esto? El Ibiscrub o la solución que les tienen ahí en unas palanganas, y agarran, empapan las gasas, y el que sigue, y entra el otro, y ahí va para adentro la manguera otra vez. Entonces ahí pueden contaminar y condicionar que el paciente haga
alguna colangitis y tenga problemas el paciente de que pueda llegar a desarrollar algunos abscesos hepáticos piógenos. La siguiente. Obviamente puede haber extensión directa, que es muy raro. Aquel paciente que tiene un absceso renal de riñón derecho y que por contigüidad contamine el hígado, no es muy frecuente eso. O infecciones o lesiones preexistentes como algunos tumores benignos que se pueden infectar por algún motivo, por diseminación hematógena de algún otro foco. Muchas veces el paciente tiene alguna infección de vías urinarias y el portador de algunas tumoraciones benignas y tiene una infección, 70-75% de la etiología del absceso hepático va a ser E. coli. ¿De acuerdo? La siguiente. O muchas veces criptogénicos que no sabemos cuál es la causa, no se aísla un agente etiológico, y obviamente comorbilidades que inmunocomprometan al paciente, sobre todo diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica e insuficiencia cardíaca. La siguiente. Aquí está. Gérmenes encontrados frecuentemente, 60 son monomicrobianos y son gram negativos, como lo que es E. coli, Klebsiella y Proteus. Yo me iría al 70%, pero bueno, si les preguntan, y no creo que les pongan 60 o 70%, sería una salvajada esa afán de querer fregar, ¿no? Pero si viene, pues yo les digo, pongan 70, ¿sí? Si la sacan mal, pues me echan la culpa a mí. Obviamente E. coli es el más frecuente, seguido de Staphylococcus aureus, gram negativos por mucho. Yo creo que la pregunta sería, ¿cuál es el agente etiológico más frecuente? Gram negativos, gram positivos, anaerobios, gram negativos, ¿de acuerdo? Y de los gram positivos, el más frecuente es Staphylococcus aureus. Y de los anaerobios, puede ser E. coli anaerobio, Klebsiella anaerobia y todo ese tipo. Acuérdense que la flora colónica predominantemente tenemos ganadería anaerobia. La siguiente. En pacientes inmunosuprimidos y con neoplasias o que están sometidos a procedimientos invasores de la vía biliar o en tratamiento con amplio espectro, es probable que podamos tener abscesos piógenos secundarios por infecciones micóticas como la cándida y pseudomonas, muy raro. Esto más que nada es a nivel intrahospitalario. ¿De acuerdo? La siguiente. Bueno, el uso de stent y eso en la vía biliar, ¿esto qué es? Si yo tengo un paciente que tiene un colangiocarcinoma o un paciente que tiene un tumor de Klatsky, tumores de la cabeza de páncreas, que el paciente está fuera de manejo quirúrgico y el paciente está muy ictérico, pues no lo podemos dejar que tenga un síndrome colestásico importante, ¿no? Hay que meter, ¿qué hace el cirujano? ¿Qué hace el endoscopista? Hace una CEPRE y mete una endoprótesis que se llama, es como un tipo de stent que habitualmente meten una plástica para luego cambiarla si se le va a hacer alguna cirugía de vía biliar. ¿Por qué? Porque si yo tengo un tumor de Klatsky, un tumor de la vía biliar, un tumor de la cabeza de páncreas y meto una prótesis metálica, ya no es candidato a que le haga manejo quirúrgico, ya no puedo manipular eso ahí. Entonces, habitualmente los endoscopistas lo primero que hacen es meten una endoprótesis plástica. ¿Cuál es el problema de las endoprótesis plásticas? Que pueden migrar, ¿sí? Y a veces pueden llegar inclusive hasta perforar. Entonces, la tendencia en la actualidad, cuando el paciente dice, yo ya no quiero que me haga nada, pero que tiene mucha comezón, que tiene mucha molestia porque tiene bilirrubina total de 18, de 20, de 20 y tantos, pues obviamente ese paciente tiene una calidad de vida muy mala porque tiene mucho prurito secundario a la ictericia. Entonces, ¿qué hace el endoscopista? Mete esas endoprótesis. Estas endoprótesis pueden también llegar a predisponer a que se infecten y desarrollar abscesos piógenos a nivel hepático. ¿De acuerdo? La siguiente. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas del absceso hepático piógeno? Salud, fiebre, en el 92% al ser bacteriano, pues una de las primeras manifestaciones son fiebres a veces hasta de 40.5 gramos, grados, dolor en el cuadrante superior derecho en el 60%, cargos fríos y ataque al estado general, puede haber náusea, vómito y obviamente diaforesis y cuadros diarreicos. La siguiente.
¿Qué vamos a encontrar en el laboratorio? Obviamente vamos a encontrar una leucocitosis con desviación a la izquierda, puede o no haber anemia y esta va a ser normocítica. Los marcadores o los reactantes de fase aguda van a estar elevados, eritrosedimentación, proteína C reactiva, las enzimas hepáticas o por la fosfatasa alcalina se eleva porque por la obstrucción que hay de la circulación a nivel intrahepático, obviamente disfunción del hígado con una prolongación del tiempo de protrombina. Acuérdense que el hígado sintetiza los factores vitamina K dependientes, que son los que se encargan de la vía extrínseca de la coagulación. Obviamente puede o no haber hiperbilirubinemia, elevación de las enzimas hepáticas por el daño celular, y los hemocultivos pueden llegar a ser positivos hasta en un 30 a un 50% de las ocasiones. La siguiente. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Hay que pedir una TP de tórax para ver que no haya reacción pleural secundaria a la patología infecciosa hepática, y vamos a poder encontrar elevación del diafragma derecho y podemos encontrar, como en los abscesos amebianos, derrame pleural, siendo más frecuente el derrame pleural en el absceso amebiano que en los abscesos piógenos. La siguiente. ¿Cuál es el método de primera elección para el médico de atención primaria? Ultrasonido. El ultrasonido nos va a detectar casi el 90 al 95% de los abscesos hepáticos. No necesitamos más, es económico, es accesible y es no invasivo. Y vean, tiene una sensibilidad un poquito más baja que en el amebiano, pero una sensibilidad que oscila entre el 85 y el 95% en abscesos que sean mayores de 2 centímetros. Vamos a encontrar una lesión hipoecogénica con bordes irregulares, cosa que en el amebiano los bordes son regulares, ¿de acuerdo? Esto nos puede ayudar desde el punto de vista ultrasonográfico. Los abscesos piógenos son de bordes irregulares cuando en el amebiano los bordes son regulares. El amebiano es único y habitualmente el piógeno son múltiples. Presencia de burbujas y obviamente puede ser diagnóstico y terapéutico porque nos puede permitir que el paciente en ese momento, guiado por ultrasonido, podamos aspirar si vemos que son lesiones de contenido importante de más de 5 centímetros. La siguiente. Vean, la TAC es el método preferido en el posoperatorio, sensibilidad de un 100% y detecta abscesos pequeños, determina otras patologías y permite guiar la aspiración. Esas son las ventajas. El problema es que no es accesible en todos los sitios y es mucho más cara la tomografía que lo que es el ultrasonido. La siguiente. ¿Cuál es el tratamiento? Obviamente se debe individualizar al paciente y se debe de ver cuál es el factor predisponente que llevó a que el paciente desarrollara abscesos piógenos, ¿no? Obviamente lo adecuado es funcionar, hacer un cultivo y antibiograma para ver cuál va a ser el antibiótico que tenga mayor efectividad, pero no nos vamos a esperar a funcionar a todos los pacientes. De manera empírica, si sabemos que el E. coli es el agente etiológico más frecuente, pues tenemos que meter algún medicamento. Acuérdense que el E. coli es sensible a las quinolonas, sobre todo de segunda generación. El problema es que en nuestro país hay una resistencia muy alta ya al ciprofloxacino. Se ha abusado del ciprofloxacino, pero yo puedo utilizar levofloxacino y moxifloxacino por vía parenteral, o puedo echar mano de alguna cefalosporina de cuarta generación o algún carbapenem que tenga actividad, sobre todo para gram negativos, inclusive aminoglucósidos que también tienen, pero no son de primera elección. Vean, antibiótico más drenaje percutáneo llega a tener una curación entre el 75 al 90% de los casos. La siguiente. Antibióticos. ¿Cuáles son los antibióticos que yo voy a utilizar como médico de primera? Ciprofloxacina más metromidazol o alguna aminoglucósida. Ahí me queda la duda, ¿es amiba, es piógeno? Pues le meto de los dos, no le voy a errar. No, porque tenemos datos ultrasonográficos muy fiables para poder diferenciar entre uno y otro. ¿Cuál es la duración? Obviamente la duración aquí es mucho más larga que en el absceso hepático amebiano. Abscesos múltiples que sean menores de 3 centímetros, de 4 a 6 semanas de antimicrobianos. Abscesos únicos, 2 semanas. ¿De acuerdo? Entonces, el tiempo de estancia o el tiempo de tratamiento es mucho más largo en el absceso piógeno que en el absceso hepático amebiano. Si les preguntan cuál es el antibiótico de primer, según la guía de práctica clínica, si no mal recuerdo, todavía tiene ciprofloxacino, ¿sí?
pero habitualmente la mayor parte de los gastroenterólogos, los internistas, los cirujanos ya no se la juegan con ciprofloxacino, desgraciadamente, dependiendo. Si ustedes están en el Hospital del Sur, si están en el Hospital del Norte y tienen cefepime, lo más probable es que le metan cefepime. Si están en el Ángeles Sur, en lo que les van a zumbar carbapenems, ¿no? Entonces, bueno, no hay, pero ¿qué nos dice la literatura? La literatura todavía tiene vigente ciprofloxacino más una cefalosporina de tercera o cuarta generación. La siguiente, aquí tengo algunos regímenes que son de aquí de México. Vean, tratamiento empírico se le da en forma empírica, si no sé si es piógeno o es amediano, utilizo metronidazol y una cefalosporina de tercera generación, o puedo utilizar piperacilina, tazobactam, pero lo que más se utiliza es esto, metronidazol y ciprofloxacino. Como les digo, si ustedes me preguntan, doctor, ¿qué le haría si fuera un familiar con absceso piógeno? Yo no me la juego con cipro, yo le meto o una quinolona de tercera o cuarta generación asociado a una cefalosporina de cuarta. Pero no se trata que haga yo, sino que dice la medicina basada en evidencia. La medicina basada en evidencia les va a decir que ante la duda combinen metronidazol con ciprofloxacino. Si les dicen que ya tienen aislado el germen, que es un gran negativo, el medicamento, según la guía de práctica clínica, es una quinolona de segunda generación más una cefalosporina de tercera o cuarta generación. La siguiente. Obviamente, ¿cuáles son las indicaciones del drenaje percutáneo? Y vean, este es exitoso hasta en el 90% de los casos. Las indicaciones son abscesos de más de 3 centímetros y abscesos que tengan menos de 5 cc y que apenas tengan 24 horas de evolución. ¿Cuáles son las complicaciones? Obstrucción, hemorragia, sepsis y que vayan en función en el sitio no adecuado, ¿no? Ya sería muy mala leche si están guiados por ultrasonido o tomografía que le hierres, ¿no? Pero muchas veces a lo mejor ustedes estarán en un lugar donde no cuentan ni con ultrasonido y el paciente ya lleva 4 o 5 días de antimicrobianos y no mejora, percutan y a ojo de buen cubero, ¿no? Muchas veces, o háganle como los anteriores, agarren su espina de maguey y métanse a drenar el... Yo jamás en mi vida lo haría, ¿no? Yo no iba a aspirar un absceso, oiga doctor, ¿cómo me ve? Creo que te vas a morir, cabrón. ¿Quién sabe cómo actuaríamos ya estando ahí en el momento? Y que gracias a Dios que ya evolucionó la medicina. Bienvenida a la inteligencia artificial. La siguiente, por favor. Pues esto no es más que las indicaciones de manejo quirúrgico, o sea, el drenaje percutáneo o quirúrgico, que ya no es área del médico general, pero se las pongo ahí para que las tengan por si se los preguntaran en el departamental. La siguiente. Factores de mal pronóstico. Pacientes mayores de 60 años, falla renal, que tenga bilirrubina mayor de 2 miligramos, que esté desnutrido con albúmina menor de 2.5 y comorbilidades, diabetes, nefropatía, cardiopatía, o que esté bajo tratamiento con medicamentos corticoides. La siguiente. ¿Cómo diferenciamos entre la mediana y el piógeno desde el punto de vista clínico y eso? Pues bueno, la historia, la leucocitosis, vean, el mediano es moderado y siempre va a ser más elevada en el piógeno. El hemocultivo, obviamente la MIBA nunca la vamos a aislar en el hemocultivo, en cambio el piógeno sí podemos aislar el agente etiológico. El aspirado va a ser diferente, aquí en pasta de anchoas y aquí es espeso y purulento, un líquido amarillento, verdoso, y en el amediano es achocolatado. El olor no tiene características y este sí, el E. coli es muy característico, así como un olor amargón, un olor como agrio, y obviamente el cultivo en la mediano casi siempre va a ser negativo y acá va a ser positivo. 2-1. ¿Cuánto? 2-1 ganando España. Como si yo ganara algo, ¿verdad? Yo me estreso. Sí. Bueno.
No, mire, está en una junta, él entró y dejó su celular acá afuera, si gusta llamarle más tarde. Ándele igualmente. Es que los bloqueas y como que te le cambian, como que tienen algún call center y cambian los números y vas bloqueando y bloqueando y bloqueando. Yo no sé si ojalá se pudiera demandar, ¿no? Porque según eso, la protección de los datos. A ver, aquí sí es Banamex que tiene una cuenta, pero luego te hablan de bancos que tú en tu vida has trabajado con ellos. ¿Cómo supieron tu celular? ¿Sí? Entonces, ¿de dónde lo sacaron? ¿Sí? Todavía los malos, cuando te hablan de los reclusorios, pues a lo mejor la muchacha que trabaja en tu casa la marean y dicen, es que mira, sí, bueno, pues este es su número. Yo por eso jamás le doy a las que me ayudan a mi esposa, yo le digo, nunca les des mi número a ellas, porque en una ocasión me hablaron y me dijeron que, tío, pues me sonó como a un sobrino, sí, empecé, pero ya después lo empecé a agarrar y dije, este habla raro, no habla como, porque ellos estaban en Colima, viven allá y sí tienen una voz así media más como norteñona, pero hablaba así, dije, caramba, este no es. Y yo ya iba a caer, porque dije, es que voy a Puebla un curso, y como él es médico, le dije, aguántame, si vas perdido, tú quédate ahí, yo ahorita salgo por ti ahí, y ya te llevo a la casa. Pero cuando, no sé qué salió de la tía, y dije, ¿cuándo llega mi tía de Estados Unidos? Dije, ya no está en Estados Unidos. Y ahí fue, pero ya iba a caer, ya iba a ir yo ahí por él. Dije, tu tía, si con trabajo se puede mover mi hermana, pues fue a Estados Unidos. Pero ya me iban a agarrar, para que tengan cuidado con esas llamadas. Sobre todo como, bueno, ustedes todavía no, pero uno como médico, tienes que contestar porque no sabes si es de algún paciente y luego les das el número a los pacientes. Entonces recibes muchas llamadas que no sabes de qué número son. Y ni modo que no le des. A ver, yo digo que un médico que no le da el celular a sus pacientes está mal. Dices que te molestan. Oye, pues es la manera de que tú vas a tener contacto con tu enfermo, de estar viendo cómo evoluciona. Muchas veces le dices a tu enfermo, oye, te tengo que... Oye, doctor, ahorita no ando en condiciones de gastar bueno, te voy a dejar esto, pero todos los días me vas a llamar para que me digas cómo vas. Cuando menos en los pueblos así se hace, ¿no? Entonces, si no les contestas como... Y hay muchos que no te contestan, Bueno, yo no voy a decir nombres porque se está grabando. Y a lo mejor algunos de ustedes los conocen. Pero le digo, oye, pues háblale, es que no me contesta o no me dio su celular. Le hablo y es su secretaria. Oye, pues es tu paciente, cabrón. Que sí, que dan el número de su consultorio donde tiene la secretaria y si llamas en la noche. Pero si tú te pones mal a las 1, 2 de la mañana, pues, le vas a hablar. Oye, doctor, ¿qué hago? Pues vete a urgencias, ahí voy ahorita y ahí te veo. O sea, pero o a lo mejor uno tiene que aprender. Lo que pasa es que yo aprendí a la medicina del pueblo, de provincia, donde pues todo el mundo se conoce y tienes que tener un contacto más estrecho con tus pacientes. Oye, me siento así a veces, si eran pacientes ya de tiempo y eran mayores de edad, salía bueno, ahorita al último yo ya no salía porque te levantaban, ¿no? En la noche, pero te daba miedo salir y que te fueran a encontrar los malos, ¿no? Pero habitualmente fueran las 2, 3 de la mañana, tú ibas a la casa del enfermo, lo veías cómo estaba, si tenías que sacarlo te lo llevabas al hospital, a veces hasta tú mismo lo trepabas a tu carro y te lo llevabas al hospital, o le decías, hay que aguantarlo a ver cómo amanece, si no mejora pues ya se lo lleva y me echo un grito, que me hablen del hospital, ¿no? Pero yo no consigo que si tienes un enfermo y que lo tienes medio malón y que le dices, está bien, te voy a dar chance a ver cómo evolucionas en tu casa, porque no todo el mundo puede pagar una metida a un hospital. Entonces, y es lo más cómodo, a ver, si yo lo hospitalizo le cobro más. Si voy a verlo a su casa, pues le cobro consulta y media o 2 consultas, ¿no? En cambio, un día en el hospital, ahorita en mi pueblo son 3,500 pesos por día. Y si tú vas a una casa no le vas a cobrar 3,500 pesos, ¿no? Le cobrarás 1,500. Según allá, aquí 1,500 es una consulta común y
corriente, pero no. Ahorita en mi pueblo un especialista cobra 600, 700 pesos. No le vas a cobrar 3,000 pesos por ir a verlo a su casa. No te vuelven a llamar, ¿no? Prefieren morirse. La gente no tiene un poder adquisitivo. Sí, ya irán aprendiendo ustedes eso cuando salgan. Yo siempre les digo, todo el mundo, hay gente que sale y quiere encajar uña. Es lo peor que puedes hacer como médico, se te retira la gente. ¿Sí? O sea, siempre sé honesto, cobra bien, si sabes, pues, si no, pues mejor no cobres. Bueno, ni tampoco, porque precisamente a veces uno por ayudar a la gente no les cobras y dices, yo creo que no sabe, por eso no cobra. Sí, me cago, el que nace de redentor sale crucificado, ¿no? Entonces, pero sí aprendan a hacer eso. Bueno, la siguiente creo que ya se acabó, ¿no? Y si no se acabó, yo ya me cansé. Y ya lo demás lo pueden leer. ¿Cuántas faltan? No, pues eso es lo mismo. Estas ya son imágenes y ahí se acabó, ¿no? Bueno, hoy, ¿qué vamos a ver en la noche? Hígado graso no alcohólico.